especial será la licenciada Sagini. Ella es una psicóloga muy reconocida en nuestro país y empezaremos a las 11:10 en punto. También acuérdense que siempre están invitados a participar en la sección del Q&A, en donde pueden poner sus preguntas y comentarios y las responderemos al final de las preguntas. También recuerden que si se perdieron alguna sesión o quieren volver a ver otro tema que cubrimos, pueden acceder a nuestro YouTube channel solo buscando Post-COVID World El Salvador, o también lo pueden ver desde nuestro Instagram, ahí está el link, y nos pueden siempre escribir si tienen preguntas o algún problema a nuestro correo electrónico. Hola, licenciada Sagini, buenos días. Hola, hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es un honor tenerla aquí en nuestro octavo webinar, donde hablaremos sobre la salud, los efectos de la pandemia en la salud mental de los jóvenes. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme y sobre todo por esta iniciativa que me parece tan valiosa para todos los jóvenes y también para los adultos. Me parece muy buena. Bueno, ya son las 11:10, así que vamos a darle comienzo a nuestro octavo webinar junto con la licenciada Sagini. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Antes que nada, quisiéramos enseñarles a todos un como trailer para introducir el tema que vamos a estar hablando hoy. Post-COVID World. Únete para que no te quedes atrás.
Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida a la licenciada Zaini en nuestro octavo webinar. El día de hoy trataremos el tema del impacto del COVID en la salud mental de los jóvenes de El Salvador. Licenciada, usted es una psicóloga salvadoreña muy reconocida. Cuéntenos un poco sobre quién es usted y su trayectoria profesional. Bueno, pues les cuento un poco acerca de cómo fue mi evolución. Resulta que desde el colegio a mí me gustó la psicología. Sin embargo, pues cuando yo iba creciendo, como que me iba yendo para otros lados, ¿verdad? Al principio me gustó y de hecho quería ser odontóloga. Y cuando ya me iba a graduar, tenía que hacer la tesis monográfica. Entonces hice mi tesis de hábitos orales y sus consecuencias. Y lo que me pasó fue algo bien curioso. Resulta que los hábitos orales, como son el chuparse el dedo, rechinar dientes y otros más, tienen que ver con una base psicológica. Entonces, siendo hija de psicóloga también, mi papá es abogado igual, todas estas influencias me han forjado pues toda mi personalidad y mucho también con mis experiencias. Pues ahí, haciendo mi tesis monográfica, me enamoré de la psicología. Me pareció como súper interesante el volverme una detective de la conducta humana, de por qué es que la gente actúa como actúa. Y entonces decidí, me gradué de químico biológico, pero decidí irme por el lado de la psicología. Entonces, bueno, entré a la universidad, me gradué y estando graduada de la universidad quise incursionar también en la parte de la psicología industrial. Sin embargo, ahí también, aunque tuve muy buena experiencia, sí me di cuenta que lo mío era la clínica. Me encanta el poder trabajar con niños, con adolescentes. Fui fundando el Centro Psicopedagógico STEPS Psicología Integral, que es mi clínica. Esto fue hace 20 años ya, casi 20 años. Y mi idea fue ir haciendo un centro donde todos los integrantes de la familia pudieran encontrar atención. Entonces me rodeé de varios profesionales, somos un equipo de psicólogos que trabajamos y estamos también haciendo diferentes pasos o steps, ¿verdad? Como nos llamamos steps. Entonces el step 1 es baby, ¿verdad? Damos estimulación temprana. Step 2 son niños y adolescentes. Step 3, adultos y parejas. Y Step 4, que es atención a empresas. Entonces, a partir de la pandemia, pues también nosotros fuimos ampliando nuestros servicios hacia la parte virtual. Damos consultas virtuales y además estamos dando webinars y cosas como las que hoy nos han reunido. Sí, muchas gracias, licenciada. Debido a la pandemia, el cierre en muchos países y los cambios tan dramáticos en nuestra forma de vida han provocado un impacto psicológico en miles de personas alrededor del mundo, incluyendo a los jóvenes. Quisiéramos saber cómo esta situación tan antinatural ha afectado principalmente a los jóvenes. Uy, eso que ustedes dicen definitivamente es algo tan antinatural, ¿verdad? Porque, o sea, es tan cierto. Realmente los jóvenes y todos, ¿verdad? Pero hablando más de los jóvenes, se han visto afectados en diferentes niveles. Académicamente, enfrentando un mundo virtual al que estaban acostumbrados a que era muchísimo más para poder divertirse o para poder ocuparlo como esparcimiento. Sin embargo, de repente había carga de trabajo, había que hacer muchas cosas, había que autodisciplinarse, organizarse, y mucho de esto lleva, o sea, como que conlleva y desemboca en manifestaciones psicológicas, porque de repente el estrés de Dios mío, no he cumplido con la tarea, se me juntó todo esto, habían personas que tenían que hacer guías y las guías para ellos no significaban nada, ¿verdad? Las clases realmente los profesores tuvieron que empezar a aprender en ese momento de cómo hacer para dar sus clases.
algunas funcionan y funcionaban, ahora ya funcionan mucho mejor, sin embargo, todos tuvieron que adaptarse. Entonces, en esa parte, en la parte académica, el estrés ha sido el que más ha predominado. También rociado o aderezado por la inseguridad de si estoy aprendiendo lo que tengo que aprender o no, ¿verdad? Y además, como que también esta parte de desmotivación, porque quiera que no, pues están los jóvenes confinados. De repente los adultos tenían mucha más oportunidad para poder salir, ir a proveerse de alimentos o hacer diferentes cosas. Sin embargo, tanto adolescentes como niños tuvieron que quedarse en su casa y son los que menos han salido. Esto nos trae a la siguiente parte, cuando yo les hablo de que ha afectado a diferentes niveles, también la parte social. En un momento en el que los jóvenes, si nosotros hablamos de adolescentes, los jóvenes están dándole muchísimo más importancia a sus iguales, solo por ser esta la etapa de la vida en la que todos los jóvenes empiezan a darle muchísima más importancia a sus grupos sociales. Resulta que no se puede ver a sus amigos, no se puede salir y no se puede hacer lo que estaban acostumbrados a hacer. Entonces, esto ha venido a ser un factor importantísimo para desencadenar depresiones, ansiedad y diferentes manifestaciones que ya más adelante vamos a hablar acerca de esto. Otra cosa que también en la parte social vino a afectar, que también redunda en la familia. ¿Por qué? Porque los adolescentes y los jóvenes estaban acostumbrados a salir de su casa, ir a clases, hacer diferentes actividades y el tiempo que estaban con sus padres era poco, ¿verdad? Ahora, bueno, en ese momento, gracias a Dios, ahora ya hay muchísimo más flexibilidad porque ya conocemos más acerca de la enfermedad, pero en ese momento se vieron encerrados literalmente con sus padres, con quienes algunos se llevaban muy bien y otros que no, ¿verdad? Entonces, los conflictos familiares estaban a la orden del día, tanto para padres con hijos como entre parejas, que también hubo mucha tensión, se generó, y esto obviamente se va rebalsando hacia los hijos y los jóvenes. Entonces, esto nos trae también a otra parte que tiene que ver con la parte económica. La parte económica también se ve afectada de una u otra forma. Algunas personas perdieron su empleo. Por consiguiente, los jóvenes tuvieron que cambiar de institución educativa. Y hacer estos cambios también tiene mucho que ver. Hubo mucha gente que se tuvo que cambiar de casa también. Y entonces, esta parte económica es otro factor que viene a representar un real duelo para una persona. Entonces, el sentimiento de pérdida, de que tú estás perdiendo la normalidad, de qué es lo que tú estabas acostumbrada y de repente ya no, tiene que ver, trae mucha ansiedad, trae mucha depresión y lo que se llama la languidez, que es esta desmotivación que nos lleva a la depresión. No es algo que, digamos, la persona tiene energía, pero no se ve como muy motivada, como si se fuera deslizando en esta realidad que pareciera que no va con la persona. Y entonces se va alargando, ¿verdad? Porque de repente nos empiezan a llegar noticias de que en Sudamérica, que en India, que las nuevas cepas, que hay muchas otras cosas, y pareciera que la pandemia entonces empieza a alargarse y se da un cansancio pandémico, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde vamos a ver una sensación de vacío, estancamiento, y bueno, de ahí empieza a haber otro montón de cosas que se desprenden que tienen que ver con las partes físicas, no solo porque estamos amenazados físicamente por una enfermedad, sino porque también la persona, cuando no expresa sus emociones, empieza a manifestarlo a través de su cuerpo.
Y entonces vemos lo que en psicología llamamos somatizaciones. Mucha gastritis, muchas migrañas, ataques de pánico, cuestiones respiratorias, cosas que de repente es el mismo cuerpo hablando lo que nosotros no estamos diciendo. Hay trastornos de sueño, trastornos de la conducta alimentaria, y todo esto tiene que ver también, bien interesante, porque también de repente nosotros vemos que se perdió la higiene del sueño, ¿verdad? Antes nuestra cama era para dormir. Y ahora ahí hacemos, bueno, también antes los jóvenes también hacían sus deberes ahí y todo, pero de repente empezamos a tener toda nuestra vida, por ejemplo, hay muchos jóvenes que toda su vida es en su cuarto, ¿verdad? Y ya no es para dormir ni para descansar, se ha transformado en eso. Y los procesos psicológicos empiezan a funcionar. Entonces, no puedo salir, pero una forma de rebelarme ante lo que está pasando es que yo comienzo a desvelarme. ¿Por qué? Porque es la forma de reclamar la libertad que perdimos durante el día. Y entonces ahí empezamos a buscar otras cosas, ¿verdad? Bueno, y podríamos pasarnos tanto tiempo hablando de todos los efectos. Sin embargo, pues estos para mí son los principales. Wow, sí, o sea, qué impactante, la verdad. Y quisiéramos saber también qué pueden hacer los jóvenes para superar estos efectos negativos. Creo que es muy importante el buscar formas de expresión. O sea, a veces lo que estamos buscando, yo creo que aquí es una cosa que cuesta un poco, porque de repente como que se nos vende la idea de que los jóvenes tienen que estar siempre contentos, ¿verdad? Y mentira, o sea, realmente el poder encontrar diferentes formas de expresión para ver cuando nos sintamos mal, cuando nos sintamos bien, cuando estemos enojados, cuando estemos tristes, dependiendo de lo que estemos sintiendo, ir encontrando mecanismos de expresión. Algunas personas son muy artísticas. De repente yo ahorita en esta pandemia he visto cómo han florecido las artistas. No sé por qué más mujeres que hombres. Sin embargo, también hay algunos hombres que de repente empezaron a hacer como parches, algunas mujeres haciendo cuadros, ¿verdad? Las niñas, escribiendo, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas ayuda muchísimo para sacar. Se puede expresar a través de la música también, a través del deporte. Y aquí es importante establecer una diferencia. A mí me gusta siempre recomendarle a mis pacientes el canalizar sus emociones. Y esto se puede confundir con distraerse, ¿verdad? De repente como que dicen, bueno, es que lo que pasa es que me sentía como muy triste, pero lo que hice fue que puse Netflix y entonces vi una serie y se me olvidó. Entonces me distraje, ¿verdad? Eso es definitivamente una distracción. Sin embargo, por supuesto que ayuda en el momento, pero es un arma de doble filo, porque cuando nosotros nos distraemos, estamos reprimiendo, no estamos sacando lo que sentimos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Es que nosotros primero canalicemos. ¿Y qué quiere decir eso? Que primero empezamos consintiendo la emoción. Y entonces decimos, ok, me siento mal, estoy teniendo un día triste, pues se vale llorar, ¿verdad? De repente escribir o escuchar una canción triste, y cuando ya lo hemos concientizado, mucha gente de repente cuando estamos enojados nos sirve muchísimo ir al gimnasio y de veras hacer el ejercicio que tenemos que hacer pensando en lo mal que nos sentimos, y después de un rato la cuestión se ha disipado, la emoción se ha disipado y entonces nos distraemos. Entonces pasamos a hacer a seguir escuchando música, a seguir haciendo ejercicio, a seguir viendo mi serie, pero ya lo consentí, ya lo expresé y entonces ahí estoy canalizando. Entonces esa es una de
mis recomendaciones principales. Encuentra cómo expresar tus emociones. Sí, muchísimas gracias. Qué buena recomendación. También la pandemia del coronavirus ha tenido un impacto significativo en la salud mental de los jóvenes. La cuarentena obligatoria condujo a experimentar aislamiento y tensiones intrafamiliares, creando condiciones como depresión, ansiedad y entre otras, como usted ya nos explicó. ¿Cómo pueden los jóvenes identificar las emociones que están sintiendo y cómo podemos responder a estas emociones? Ok, bueno, primero es hacer una labor de introspección. ¿Qué quiere decir esto? Es mirarte hacia adentro, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está pasando? De repente hay personas que vienen y me dicen, o sea, yo al principio, cuando comencé doceado, pensé que ya al final o en medio iba a tener que era lo que iba a estudiar, pero no me motiva nada. O sea, no quiero hacer nada, ¿verdad? Entonces, el estar consciente de qué es lo que nos está pasando, no solo ir navegando a través de lo que estamos sintiendo, sino que consentirlo, como nos dijimos anteriormente, va a ser algo bien importante. Escuchar también de parte de nuestros otros significativos. De repente, cuando empezamos a escuchar aquella queja típica de solo enojado pasas, cálmate, qué clavado, qué de bajón te ves. Todas estas cosas nos van dejando aquella semillita de qué está pasando, ¿verdad? Reconocer es una parte principal. Y el darle el nombre a lo que nos está pasando ayuda muchísimo. Por eso es que me gustó hablarles de la languidez, porque de repente no es que estamos sumidos en una depresión clínica, ¿verdad? Pero nos sentimos desmotivados, ¿verdad? Tenemos la energía, pero no la podemos poner en cuenta. Entonces, hay que darle un poco el espacio a esos sentimientos para que surjan. Hay que tomar en cuenta que muchos de nosotros, como hemos sido criados, nos crea miedo a sentir, ¿verdad? Sin embargo, los sentimientos son información importante que nos da nuestra propia psique para saber qué podemos hacer y en qué tenemos que trabajar. Entonces, el miedo al miedo es algo que hay que estar conscientes que existe y buscar, por ejemplo, a alguien que me ayude a ir procesando esta información. De repente hay personas que son como muy allegadas, pueden ser nuestros padres, puede ser una psicóloga, puede ser alguien más, ¿verdad? Y una vez estamos como bien claras o claros de lo que nos está pasando, pues la idea es expresar, ¿verdad? Expresar, canalizar. Una cosa que es bien importante, ya para pasar a la siguiente pregunta que ustedes me decían de cómo responder a ellas, es practicar la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de poder sobreponerse ante las pruebas difíciles de la vida, ¿verdad? No estamos diciendo que esto es fácil. Pero entonces, ¿cómo podemos activar la resiliencia? Buscándote un proyecto, por ejemplo, que te motive y que tome tu tiempo. Tal vez si estás en un terreno lánguido no vas a estar tan motivado o motivada. Sin embargo, es que de repente, bueno, te pones a hacer joyas, por ejemplo. Y al principio las haces con un poco de mala gana, pero de repente las publicaste en Instagram y se empezaron a vender y la gente empezó a preguntar y eso como que te va llevando a una cuestión de que se va haciendo cada vez más grande, como si fuera una bola de nieve que se va haciendo más grande y te vas motivando como para poder seguir adelante. Esto te ayuda a tener un balance entre la parte de las pantallas y el momento en el que no debes estar en pantallas, porque esa es una cosa que se me escapó decir, y es cómo se han proliferado las adicciones a las pantallas. ¿Y cómo lo reconoces? Porque de repente se ve en internet y se te acabó la vida, ¿verdad? O tus papás te castigaron y te peleaste con todo el mundo, ¿verdad? Porque en realidad necesitas estar conectado todo el tiempo. Entonces, el tener proyectos en mente ayuda muchísimo para poder hacer un balance entre el tiempo de pantalla y el tiempo fuera de la pantalla.
Leer. ¿No? Tú que estás en una biblioteca, leer, aprovechen a leer, escojan las cosas que les ayuden a viajar a otras realidades, a esos momentos en los que ustedes de repente puedan saltarse hacia un terreno paralelo a lo que están viviendo, ¿verdad? Esa cuestión fascinante que tienen los libros de que te dan detalles de otros mundos que tú puedes experimentar es buenísimo. En realidad ahorita les cuento, yo estuve durante la pandemia aprovechando a escribir libros infantiles y he sacado 2 de manejo de emociones, uno del miedo y uno del enojo. Y eso es lo que estoy buscando, que los niños logren, en mi caso pues los niños, ¿verdad? Pero que logren expresar sus emociones y que logren manejarlas, que es otra cosa. Ahora, otra cosa de cómo responder a las emociones es ir segmentando tu tiempo. De repente que hayan momentos en los que cuando tú estás en tu proyecto que nadie te interrumpa. Cuidarlo muchísimo, no estar con mensajes o haciendo otras cosas. Y la otra cosa es ocupar el buen humor, reírte, buscar cosas que te pongan de buenas, ¿verdad? Es cierto que hay momentos en los que, que vamos a estar tristes y hay que consentirlos, pero también hay otros momentos en los que tenemos que encontrar formas de despejarnos, de hacerlo sanamente. Y cuando nosotros nos reímos, estamos secretando también todos estos químicos que son las endorfinas, que también se secretan cuando estás haciendo ejercicio, pero te sientes mejor, ¿verdad? Porque tu cerebro está funcionando mucho mejor. Y la otra, la última, como para poder responder a estas emociones, es irse creando metas, o sea, trazando metas a corto plazo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros logramos algo? Es que nos sentimos bien con nosotros mismos. Entonces, incluso cuando tenés que estudiar y haces tu lista y haces tu checklist, solo el hecho de irle poniendo un cheque a lo que ya hiciste, ya es un pequeño logro que te va motivando poquito a poco, poquito a poco. Y entonces te puedes poner metas que impliquen pequeñas victorias y que te devuelvan esa motivación para que entonces pueda fluir mejor en la vida. Muchísimas gracias, licenciada. Por último, la pandemia del coronavirus ha causado una separación muy larga entre los jóvenes y sus amistades y la interrupción de nuestras actividades grupales, académicas, deportivas y sociales. Aunque la vacunación representa una luz al final del túnel, aún persisten riesgos de salud y vemos que algunos países han desarrollado nuevas cepas del virus que afectan mayormente a los jóvenes. ¿Qué recomendaciones nos puede dar para que podamos tener una vida social y psicológicamente saludable sin estar expuestos al COVID-19? Excelente pregunta. Bueno, esta y todas las otras eran muy buenas. Miren, la verdad es que la socialización no se debe de dejar, pero hay que hacerla con mucha precaución. Ya les hablé del balance y creo que es importante mantenerlo siempre en mente. El balance entre tu vida virtual y tu vida presencial, ¿verdad? De repente en lo que hay que irse concentrando es en una socialización a salvo. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a buscar espacios que no sean cerrados, espacios que promuevan el no estar tan cerca, ¿verdad? Porque acuérdense que una de las cosas principales es el distanciamiento social. Sin embargo, sí se puede, a pesar de esto, se puede socializar presencialmente hablando de lejos, siempre con sus mascarillas puestas, siempre lavándose la mano, o sea, tener los protocolos de prevención siempre en mente y formar ciertos grupos con los que ya se sabe que se está como bien a salvo, ¿verdad? O sea, que es gente que se cuida, gente que está dentro de nuestro mismo círculo. Y entonces, aquí vamos a ir haciendo como
un balance. ¿Por qué? Porque es cierto que nos hemos visto obligados, y los jóvenes muchísimo más, a hacer sus amistades virtuales, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? También yo he visto muchísimo la exposición a cuestiones que pueden ser dañinas, ¿verdad? Para la psique de un joven. De repente hay grupos que te enseñan cosas que no debiste haber visto, y hay que tener mucha precaución en ese sentido. O que de repente también sean como un vaso de agua fresca, porque definitivamente no te podés ver con tus amigos, ¿verdad? Entonces, aquí la precaución, la prevención y estar como bien atentos a cuidarse a uno mismo va a ser importante. O sea, recuerden que cuando estábamos chiquitos, pues nuestras mamás estaban como bien pendientes de que si te lavaste o no te lavaste, hoy más todavía, pero ya ustedes están en etapas muchísimo más grandes en donde el autocuido va a ser parte fundamental de todo esto. Muchas gracias, licenciada. Acá nos preguntan, ¿es cierto que este tiempo hemos estado en pandemia y nos hemos podido estar en contacto presencial con nuestros amigos? Ha sido difícil y no es motivador, pero ¿será posible que este alejamiento de lo que conocíamos o estábamos acostumbrados es una buena oportunidad para conocernos mejor a nosotros mismos y analizar lo que podemos hacer o dejar de hacer? Excelente pregunta e intervención. Por supuesto que puede ser una excelente oportunidad de autoconocimiento, de poder interactuar con otras personas, con tu familia, apreciar lo que tenés, practicar la gratitud, darte cuenta que no solo lo que podías hacer antes puedes hacer, sino que puedes hacer muchas otras cosas. Sí, por supuesto que puede ser una oportunidad. Lo que pasa es que es difícil cuando tú te sentís mal. O sea, hay momentos en los que hay algunos jóvenes simplemente se están sintiendo desmotivados y como que sin ánimo. Y entonces eso es difícil verlo cuando estás o desmotivado como lánguido o deprimido o ansioso, ¿verdad? Sin embargo, el poder ir manejando todas estas emociones, ahora les di varios tips, pues va a ser importante para que esto represente una oportunidad y que de esto salgamos todos mucho más fuertes. Muchas gracias, licenciada. Tenemos un comentario de la audiencia que es, hablando de las amistades virtuales, también están las amistades que se conocen por internet y eso puede ser en cierto punto peligroso. ¿Será que nos puede hablar del riesgo también de estas amistades en línea? Sí, sí, tienen toda la razón, puede ser peligroso. Como les digo, yo he tenido bastantes consultas de jóvenes en donde han tenido malas experiencias. De repente, primero acuérdense que virtualmente nadie es quien parece ser, ¿verdad? Bueno, digo, estoy generalizando realmente, no es que nadie es quien parece ser, pero puede pasar que estés hablando con alguien que dice ser alguien y no es, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener muchísima precaución en ese sentido. Ojo con los grupos que de repente pueden ser de interés, de repente como, por ejemplo, hay mucha gente aficionada al anime, por ejemplo, y hay diferentes tipos de anime, y hay algunos que tienen orientaciones que pueden llegar a ser contrarias a los valores que se manejan dentro de la familia. Igual, y hay otras cosas que pueden exponerlos a prácticas que no van con sus valores. Hay también cuestiones que implican el tener que dar tu posición geográfica, que tampoco debe de hacerse, o el quedar de reunirte con personas que no conoces, ¿verdad? Eso también es un poco escabroso, un terreno bien escabroso. Es importante que siempre estés acompañado o por lo menos que tus padres estén sabedores de qué es lo que tú estás haciendo para socializar virtualmente,
¿Por qué? Porque de repente pueden haber cosas que incluso a ti te pueden asustar y vale la pena el poder acompañarse de alguien que te va a respaldar, te va a proteger. Y fíjense que sí me gustaría que de repente ustedes también vayan poniéndose un caparazón, digamos, como una armadura ante todas estas cosas. Y basado en eso, tienen que empezar a buscar cuál es la forma segura de socializar. Lo ideal es que tú agregues, por ejemplo, tus redes sociales, gente que conoces en persona, que hables, aunque no sea, o sea, aunque no sea tu mejor amigo en el colegio, pero que ya sabes que está por ahí, ¿verdad? De repente también se da que, ay, es que tengo amigos en otro lado y juego con gente de miles de otros lugares. O sea, hay que estar muy, muy atentos y también desarrollar el criterio. ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto aquí? Porque miren, al momento de las horas, yo les digo, háganse acompañar de un adulto, pero a veces no están los adultos. Tienen que trabajar, tienen sus obligaciones y estás tú solita o solito enfrente de la computadora tomando decisiones. Entonces hay que cuestionar y preguntarte, ¿es esto bueno para mí? ¿Me tengo que esconder para hacerlo? ¿Tengo que hacer esto? ¿Me está incomodando? ¿Estoy haciendo algo que no va contra mis valores? Y entonces ahí vas a encontrar respuestas muy importantes. Entonces, escúchate y hacer lo correcto. Y tengo otra pregunta que es sobre lo que dijo, me pareció muy curioso lo que dijo de usar los libros como para irnos a una realidad paralela, pero ¿será que tenemos que poner límites si hacemos esto como un Sí, escape? buenísimo, me encanta, excelente. Sí hay que poner límites porque igual y acuérdense que el libro sirve cuando tú estás solo y cuando estás como en aquellas cuatro paredes que ya te van a hablar, ¿verdad? Entonces necesitas el poder tener esto. También hay que ver qué es lo que vas a leer, ¿verdad? Porque igual hay de todo, así como en internet encontramos, también hay de todo tipo de libros. O sea, hay que buscar que sea algo que vaya en consonancia con tus valores. Sin embargo, ningún extremo es bueno, ni enfrascarnos en todos estos libros que no me van a permitir socializar en el momento en el que al fin logramos ir semipresencial al colegio, ¿verdad? Que veo que sí, algunos de ustedes ya están ahí. Eh, entonces, el poder estar en el libro en el tiempo en el que es correspondiente para eso. Pero cuando sea hora de socializar, cerramos pantallas, cerramos los libros y dediquémonos a socializar. Eso también da un poco de nervio, ¿verdad? Porque ahora hemos perdido la práctica para socializar y se siente hasta como raro volver a salir y volver a interactuar. Pero cuando ustedes llegan y ven que todo el mundo está igual y que realmente ahí todos están sedientos de poder volverse a ver, entonces el hielo se va rompiendo y entonces ahí es donde podemos hacer muchísimo mejor. Un balance. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Sagini. Ha sido un honor estar con usted el día de hoy. Muchas gracias por sus tips. Estoy segura que han sido de gran ayuda para muchos de nuestra audiencia. Y los queremos invitar a los que nos están viendo ahorita a nuestro webinar la próxima semana. Es sobre el impacto del COVID en el medio ambiente con el licenciado Juan Marco Álvarez. Es el jueves 6 de mayo a las 11:10 a.m. Y si nos quieren seguir en Instagram, ahí está la cuenta. Y si tienen algunas dudas o consultas, nos pueden escribir a nuestro correo. Muchísimas gracias otra vez y espero que tengan un lindo día. Muchas gracias a ustedes y espero también que todos tengan un bonito día. Bendiciones. Gracias, licenciada. Adiós. Gracias. Gracias. Adiós.